Bien, buenas tardes, televidentes de SPDH TV, la señal educativa de Honduras. Seguimos con reacciones este día viernes 22 de diciembre del 2023. Mire que hoy el gremio periodístico nos encontramos de luto. Fue asesinado un colega, un compañero, un comunicador social en la zona oriental del país, específicamente en Danlí. Pero ¿cuál es la posición de los defensores de derechos humanos en torno a esta situación? Él andaba, protección, y al final su protector fue alcanzado por las balas y la vida de él prácticamente expiró y se terminó con la vida. ¿Cuál es la posición de los defensores en torno a este tema, licenciada Platero? Bueno, esto plasma las irregularidades que se están dando en Honduras en cuanto a la protección no solamente de periodistas, sino también defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante este año y otros que han sido víctimas de amenazas gravísimas de muerte y que están en estado de indefensión y de vulnerabilidad. Pero una de las más grandes que se dan es que no tenemos activo el mecanismo de protocolo de protección para periodistas, comunicadores, porque no tiene ni siquiera un presupuesto para poder activar sus funciones. La otra, que la protección la está dando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos cuando no es potestad desde que fue creado el mecanismo. El Comisionado de los Derechos Humanos, que no tiene agentes y que delega a una unidad de desplazamiento, porque en este caso el periodista había solicitado el asilo político, pero esta unidad de desplazamiento que la compone incluso hasta la misma policía, los mismos entes a veces señalados de incumplir el orden de proteger, estos son los que están manejando ahorita todo lo relacionado con la protección de la vida de cualquier hondureño. Y además de esto, es imposible que un agente de la Dirección de Investigación Policial, no sé si ese ha sido error ahorita de algún medio de comunicación o de la voz pública, cuando dijo que el seguridad de ello era un agente de la Dirección de Investigación Policial. Creo que desde ahí es imposible que alguien que ha sufrido un atentado esté siendo protegido por un agente de investigación cuando él tampoco tiene esa potestad, esa competencia, ni puede hacer nada. También el policía se vuelve pues un punto vulnerable para cualquier sicario, para cualquier asesino. ¿Cómo interpretamos que este señor ya había sido objeto de un atentado? Sus agresores le dieron captura, pero él no salió del país. Es que hay un protocolo que funciona mal definitivamente en Honduras. Para empezar, si tú vas al Instituto Nacional de Migración y quieres solicitar un pasaporte de urgencia para salir del país, el Instituto Nacional de Migración remite a la víctima al CONADE. El CONADE no es el ente para dar una emergencia o autorizarle a migración que te extienda tu pasaporte de inmediato, porque ese es un documento personalísimo. El CONADE, para dar esa emergencia, solicita una denuncia que amerite que en realidad uno está en urgencia y que tiene que ser pues emitida por la policía o por un órgano competente y desde ahí ya entra uno en un estado de vulnerabilidad y de indefensión. Posteriormente pasa a un equipo de investigadores que no tiene tampoco el CONADE investigadores, que no están, muchos de ellos pues no tienen la capacidad de asimilar y de entender lo que es el peligro de una persona, y lo que hacen es decirle espere, venga después, te nombran, empiezan a hacer una evaluación si dice la verdad o no la víctima, pero lo menos que hacen es protegerla y alejarla del entorno en donde ha sufrido su primer atentado. Solo imagínate, este compañero periodista se encontraba en el mismo lugar, en su misma casa, en donde había ya sido víctima de un atentado. En ningún momento fue protegido
en ningún momento se le tomó en consideración el hecho de que estaba en peligro de muerte y no hubo la intencionalidad de darle y sacarlo del país de manera expedita, como debe de ocurrir en estos casos para salvar la vida de un compañero o de cualquier otra persona que se encuentra en peligro. Estamos ante a la intemperie, porque imagínense que tenía protección y también fue sujeto de atentado en la misma persona que le daba seguridad a él. Eso también es importante porque hay que tomar en consideración que las personas, los resguardos que uno anda cotidianamente, que le asignan a uno, sea del ejército o sea también de la misma policía o resguardos privados como sea el consenso, ellos también tienen familias en estado de vulnerabilidad desde el momento que te cuidan la vida. Y ellos, seguridad que tenía él, ya quedó su familia sin su padre, ya quedaron indefensos, ya quedaron también niños huérfanos y no es la primera vez que se da y por lo tanto creo yo que dentro de todo este contexto no se debe de evitar o no se debe de olvidar incluir la protección precisamente de cualquier agente que cubra o que cuide la vida de un funcionario. Mira, esto está muy reciente también lo que le pasó a la ministra, ¿no? También sus medidas de seguridad, pero es diferente porque hay ahora un mecanismo de seguridad para funcionarios y hay otro mecanismo para operadores de justicia, periodistas, defensores. Pero todo esto, todo lo maneja la misma policía, que muchas veces algunos de ellos están siendo señalados por las víctimas. Esto no funciona. Estos mecanismos de protección vemos que son obsoletos, no funcionan o no les dan en la continuidad y no tienen el resultado que esperamos. No funcionan porque el problema cuando uno tiene seguridad y se la quitan de repente, porque a juicio y a criterio de otros tú dejas de tener o de ser sujeto de seguridad y en este caso si tú ves un seguridad para un periodista que ha recibido impactos de bala en el pasado en su propia casa, que maneja, que además está en un lugar como el Ministerio Público donde es un operador de justicia, es de un riesgo grave, de alta vulnerabilidad. Entonces, la acción inmediata en esos casos es sacarlo, salvarle la vida como se ha hecho con otros, pero no dejarlo pues en el lugar de peligro. Creo que es una irresponsabilidad muy grande porque ha muerto él en manos de un ente del Estado de Honduras y en la responsabilidad de un ente encargado de proteger la vida, de salvaguardar la vida en todo sentido y no se ha hecho ni se va a hacer con las demás víctimas. No solo ese caso está ahorita en riesgo, pero eternizan hasta 6, 7 meses y no son trasladados de viviendas, no hay apoyo definitivamente para las víctimas. La licenciada Ismania Platero ya fue muy clara, muy amplia. Ley de protección no existe en el país, se cometieron algunos hierros en torno a la protección de la vida de un colega que hoy prácticamente nada más el dolor y el luto de la familia y del gremio periodístico. Una persona más que fallece en manos de la delincuencia en el país. Don Fernando Martínez, trabajando en cámara, yo soy Germán García y somos SPDH TV, la señal educativa de Honduras.